Hola, mi nombre es Michelle Gómez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de estadística inferencial de la unidad 4, la cual es control estadísticos de proceso. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Dice, una gráfica de racha es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, 2 por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos aleatoriamente arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que está a una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos un ejemplo: monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas debido a que le han reportado variación de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. El ejercicio nos pide elaborar las siguientes gráficas: gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Estas dos gráficas las vamos a determinar con este documento que está aquí, que dice llenado de refrescos de 11 onzas, muestra de 5. Para eso nosotros nos vamos a ir a Minitab y aquí está el de muestra 5. Dice gráfica de rachas. Para eso nos vamos a estadística, herramientas de la calidad
gráficas de control. Y aquí es herramientas de la calidad, gráfica de corridas. Aquí en columna individual vamos a poner las onzas y tamaño del subgrupo, pues sería de 5. Y damos en aceptar. Y aquí nos va a arrojar la gráfica de corridas. De igual forma podemos darle en control E para la última opción. Y aquí en vez de poner el tamaño de su grupo de 5 lo vamos a poner de 1 para comparar las dos gráficas. Vamos en aceptar. Bueno, en esta gráfica de que pusimos el tamaño de su grupo de 1 nos muestra las 150 pruebas. De 10 en 10. Dice, aquí nos da unas pequeñas observaciones. Dice número de corridas de la mediana 86, número de corridas hacia arriba y hacia abajo 100. Nos da el valor de P, que es .05, bueno, .051. Y podemos ver que aquí la gráfica nos muestra cada punto y están distribuidos de manera uniforme. Y aquí en la otra gráfica nos muestra de 5 en 5 nuestros valores. Los subgrupos son de 5 en 5. Y aquí podemos ver que los puntos ya se distribuyen un poquito más, pero casi la mayoría está dentro de la línea, que sería la media. Aquí nos da número de corridas de la mediana 23 y número de corridas hacia arriba y abajo 23. Nuestro valor de P es de .005, lo cual es menor al nivel de insignificancia, y aquí sí podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. De igual forma vamos a irnos a estadística, gráficos de control y gráfica de variables para subgrupo. Nos dice determinar si está bajo estadística y pues no nos aparece ningún punto fuera, entonces podemos decir que sí está bajo control estadístico. En esta primera gráfica vamos a realizar la gráfica XR, estadística, gráficas de control, variables para subgrupo XR. Vamos a seleccionar onzas y aquí en tamaño de subgrupo vamos a seleccionar 5. Opciones de XR, nos vamos a pruebas y seleccionamos todas estas. Aquí nos dice un punto, K, desviación estándar desde la línea central, K es 3. Puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 9. K puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 6. Puntos consecutivos alternándose arriba y hacia abajo, 14. K
de K más 1 puntos debe ser mayor que 2 desviaciones estándar desde la línea central, mismo lado. 2. K de K más 1 puntos debe ser mayor que una desviación estándar desde la línea central, mismo lado. 4. K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, cualquier lado. 15. Y K puntos consecutivos mayor que una desviación estándar desde la línea central, cualquier lado. 8. Vamos en aceptar y aceptar. Aquí podemos ver la gráfica XR, nos marca los límites de control superior, límite de control inferior y la media. La media va de 11.89, nuestro límite de control superior de 11.92 y nuestro límite de control inferior de 11.85. Aquí podemos concluir que nuestro ejercicio nos dice si está bajo control estadístico. Está bajo control estadístico porque no nos marca ningún punto fuera de los límites de control. Todos se encuentran dentro de la media. Entonces nuestro proceso está bajo control estadístico. También podemos realizarlo mediante el asistente. Vamos a gráficas de control. XR. Onza es tamaño de la constante para los subgrupos. Vamos a poner de 5. Y aquí estimar a partir de los datos que ya tenemos. Y aquí el asistente nos da unos comentarios más. Dice: es estable la medida del proceso, evalúa el 5% del subgrupo fuera de control. Y sí, nos marca que sí es estable. La medida del proceso no. La medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica XR. ¿Cómo lo determinamos ahorita que lo hicimos? Sin el asistente. Dice: investigue cualquier subgrupo fuera de control, límites de control superior, inferior, y vemos que todos están dentro. Igual acá en el rango. Esta es la media y este es el rango. Aquí podemos ver el comportamiento de la gráfica y dice: buscar estos patrones de tendencia, que nos marca si es global, cíclico, cambios rápidos, graduales, oscilación, mezcla y fuera de control excesivo. Y podemos ver que sería una mezcla porque no sale, ningún punto sale de los límites de control. Aquí nos da un pequeño comentario y dice: utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constantes. Sin embargo, las tendencias globales o patrones cíclicos también pueden ser causas comunes de otros patrones como desplazamiento y desvíos que pueden ser causas especiales. Y nos marca que tiene estabilidad, cantidad de datos correlacionados. Y pues así contestamos a nuestro punto número 2. Está bajo control aquí. Para el punto número 3 dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día
por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Lo cual ya nos da un nuevo archivo, es porque se incrementaron el muestreo de las unidades y nos pide elaborar la gráfica XS porque para XR tiene que ser menor o igual a 8 muestras. Ya cuando es mayor de 8 muestras ya se utiliza XS, lo cual es lo que vamos a realizar. Y este documento ya lo tengo aquí abierto en Minitab. Entonces nos pide elaborar la gráfica XS. Para eso nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y XS. Aquí vamos a poner onzas, tamaño del subgrupo, pues el tamaño del subgrupo dijimos que es de 10, opciones de XS en pruebas y seleccionaremos todas. Son las mismas que del ejercicio anterior, entonces damos en aceptar. De aquí ya nos está arrojando nuestra gráfica XS y a simple vista podemos ver los límites de control, la media, y vemos que hay un punto fuera de los límites de control. Nos marca símbolo muestra 8 mediante media de la muestra 12.23, que ya está muy fuera. Entonces a partir de esta, aquí podemos ver un punto fuera de control, por lo cual podemos deducir que nuestro proceso no es estable. Y aquí nos dice resultados de la prueba de la gráfica XR de onzas, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 8. Y dijimos que teníamos 3 desviaciones estándar hacia arriba y 3 desviaciones estándar hacia abajo. Y esta ya sobrepasa las 3 desviaciones. También podemos realizar el XS con el asistente. Gráficas de control. Y aquí está, tamaño del subgrupo mayor que 8, porque nuestro subgrupo es de 10. Aquí columna de datos onzas, tamaño del subgrupo, quedamos que es en 10. Y estimar a partir de los datos que ya tenemos. Aquí nos arroja una alerta Minitab que determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitir los cálculos. Ya nos está diciendo que tenemos un punto fuera, lo que acabamos de ver, pero igual vamos a darle en aceptar para ver qué es lo que nos arroja. Y aquí nos dice, es estable la medida del proceso, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Y pues incluso cuando un proceso es estable, de los subgrupos en la gráfica XR puede estar fuera de control simplemente en virtud de las probabilidades. Y nos dice aquí, la medida del proceso pudiera ser no estable, un subgrupo de 3.3% está fuera de control de la gráfica. Tenga en cuenta la posibilidad de ver de 0.07 de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y aquí podemos ver nuevamente nuestro punto fuera de los límites de control. Aquí vamos a comparar cuál de estos patrones podemos deducir que podría ser fuera de control excesivo.
y aquí podemos ver también que no tiene estabilidad. Entonces, respondiendo a nuestro punto 3, ¿está bajo control estadístico? No está bajo control estadístico debido a que un punto se sale de los límites de control solamente en este punto 3. Aquí tenemos un ejercicio, nos dice llenado de latas de atún. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nos pide elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Para eso vamos a cerrar aquí nuestros archivos de Minitab para poder abrir los otros. Este punto número 1 y punto número 2 nos pide partir con este archivo, que es la muestra de 8. Aquí podemos ver las muestras. Son 240 muestras. Gráfica de rachas, entonces nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, gráfica de corridas. Nos dice determinar si está bajo control. Entonces vamos a analizar el peso del atún y tamaño del subgrupo, sería la muestra. Damos en aceptar. Y aquí podemos ver, observar nuestra gráfica. Vamos a darle en control E. Perdón, aquí vamos a eliminarlo y vamos a poner. Nos decía que es de 8 muestras. El tamaño de su grupo es de 8. Aquí podemos ver ya nuestra gráfica, damos control E y en vez de 8 ponemos 1. Aquí podemos ver nuestros 240 datos individuales y su comportamiento. Y en esta otra podemos ver que los subgrupos van de 8 en 8. Aquí vemos nuestra muestra y así nos los va marcando. Dice número de corridas de la mediana 120, número de corridas hacia arriba y hacia abajo 161, valor aproximado de P .551. Y en esta otra ponemos número de corridas de la mediana 14, número de corridas hacia arriba y hacia abajo 18,
valor de P de 0.77. Aquí pues no nos da el valor de P menor al nivel de insignificancia, que es de 0.005, pero igual podemos observar que los datos se comportan de manera pues cercano a la media, que los podemos ver. De igual forma podemos irnos a esta. Bueno, para este dice determinar si está bajo control estadístico, y podemos determinar que sí está bajo control estadístico. Ahora nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a calcular XR y determinar si está bajo control. Aquí vamos a poner el tamaño del subgrupo 8, opciones de XR, pruebas, y vamos a seleccionar todas. Aquí vamos a verificar si nuestro ejercicio se encuentra su proceso estable. Y bueno, aquí podemos ver los límites de control, la media, aquí el rango y sus límites de control, y podemos observar que ninguno se sale de los límites de control. Entonces, bajo esta gráfica XR podemos deducir el proceso está bajo control estadístico, porque ningún punto se sale. De igual forma también podemos realizarlo con el asistente, gráficas de control, para que nos dé un mejor resultado. Peso del atún, tamaño del subgrupo 8, y los vamos a determinar a partir de los datos que ya tenemos. Vamos a aceptar. Dice, ¿es estable la medida del proceso? Sí, es estable, la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica XR. Aquí podemos ver nuevamente la gráfica XR que nos marca. Y podemos decir que es una mezcla, porque se comporta y está dentro de los límites de control. Aquí nos dice tiene estabilidad, cantidad de datos y datos relacionados. Entonces, para nuestro punto número 2, sí se encuentra bajo control estadístico. Ahora el punto número 3 dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elabora una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir este documento en Minitab. De igual forma, sabemos que para determinar XS, pues lo vamos a determinar debido a nuestro número de muestras. Aquí nos dice que son 15, entonces ya no podemos usar XR, es por eso que usamos XS. Estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y NXS. Seleccionamos peso del atún, tamaño de subgrupo es de 15, en opciones, pruebas, y seleccionamos todas. Vamos en aceptar.
Gráfica XS nos da los límites de control, la media. Aquí podemos observar que ningún límite se sale, ningún punto se sale de los límites de control, pero acá en esta desviación estándar de la media nos marca un punto, nos dice muestra 8, desviación estándar de la muestra, punto 38. Entonces esto quiere decir que se sale 3 veces de su desviación estándar porque ya está marcando en el límite de control superior. Dice, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los 8 puntos. Y con esta gráfica podemos deducir que el control, que nuestro proceso no está bajo control estadístico. También podemos realizarlo con el asistente. Vamos a ver qué es lo que nos dice el asistente. Peso del atún, tamaño del subgrupo 15. Y igual aquí nos marca una pequeña observación de que algunos subgrupos están fuera de control. Igual damos en aceptar para ver cuál es el resultado que nos da el asistente. Bueno, aquí nos marca que la medida del proceso es estable, ningún grupo está fuera de control de la gráfica, nos da un porcentaje de 0.00. Así que podemos ver que aquí en el informe si nos dice investigue cualquier subgrupo fuera de control. Límite de control superior, límite de control inferior, nos muestra la misma gráfica. Y dice estabilidad, la medida del proceso y la variación pudieron ser no estables, aunque hay subgrupos fuera de control en la gráfica. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica. Esto puede afectar la validez de los límites de control con la gráfica X, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad del proceso. Entonces ahí nos da la respuesta, es difícil evaluarlo ya que tenemos aquí un punto fuera, pero igual aquí nos dice que el proceso es estable. Entonces ahí está la respuesta para nuestro punto 3. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para atributos, definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite inferior. Regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, si existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentra a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central.
Aquí nos dice un ejemplo: desfibriladores defectuosos. Giat Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Jindal no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los defectos. De igual forma vamos a abrir este documento de Minitab. Nos dice que determinemos la gráfica P. Entonces nos vamos aquí a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos. Aquí nos dice un diagnóstico de la gráfica P, determinar si debes usar P o una gráfica de Laney. Entonces nosotros nos vamos directamente a P porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces en variables vamos a determinar los defectos. Y en tamaño de subgrupo ponemos tamaño de lote. Opciones de gráfica P en pruebas y seleccionamos todos. Igual un punto mayor K desviaciones estándar de la línea central. Si nos marca un punto es que es 3 veces mayor a la desviación estándar. Puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central nos va a marcar en 9. Puntos consecutivos todos ascendentes o descendentes nos lo va a marcar como 6. Y puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo nos va a marcar con 14. Y damos en aceptar. Y aquí podemos analizar nuestra gráfica de P de defectos. Como podemos ver, nos marca un punto en rojo. Símbolo muestra es igual a 9, proporción .0016 y el criterio número 2 nos dice que está por arriba de la línea central. Nuestra línea central es esta verde. Entonces podemos deducir bajo estos puntos que nos marcan aquí dice puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces bajo esta gráfica dice prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. 9 es nuestro punto 9. 18, 19 y 20. Entonces podemos decir que no está bajo control estadístico
porque tenemos puntos con tendencia anormal. Ahora nos vamos a estadística. Gráficas de control, gráficas de atributo. Y vamos a utilizar P de Laney. Tamaño del lote, opciones de la gráfica, pruebas, seleccionamos igual todas y damos en aceptar. Vamos a ver cómo nos marca en esta gráfica. No nos lo pide el ejercicio, pero vamos a ver el comportamiento en las dos gráficas. Y aquí sí nos marca un punto fuera del límite de control superior, que sería la muestra 7. Aquí de igual forma nos vuelve a marcar los puntos 9 y nos dice: un punto fuera más allá de 3 deviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7 y nos vuelve a marcar los puntos 9 consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, base a esta gráfica podemos deducir que no tenemos un control estadístico en nuestro proceso. Ahora vamos a realizar con el asistente nuestra gráfica P para ver cuál es el resultado que nos da. Defectos, tamaño del subgrupo. Vamos a seleccionar estimar a partir de datos. Aquí nos marca una pequeña alerta: usted omite un subgrupo, este se excluirá de los cálculos. Estamos omitiendo el de lote. Vamos a aceptar. Dice: es estable la proporción del elemento defectuosos. La proporción de elementos defectuosos pudiera ser no estable. 4 subgrupos están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver de subgrupo fuera de control aunque el proceso sea estable. Aquí nos vuelve a marcar nuestros 4 puntos. Vamos a considerar como esta gráfica una mezcla y pues aquí ya nos concluimos que no es estable nuestro proceso para la gráfica P. Esa sería la solución del ejemplo. Ahora nos vamos al ejercicio. Dice: desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación, la lista de número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 10.000. Construye una gráfica de control para proporción P de los desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no está así, identifique cuál es el criterio que no está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir este documento en Minitab para poder realizarlo. Igual podemos irnos aquí a estadística para realizar la gráfica P, o podemos irnos directamente al asistente, cual pues sería una mejor opción ya que nos da una pequeña conclusión. Defectos, tamaño del lote y
Y dice, es estable la proporción de elementos de defectuosas. La proporción de elementos defectuosa es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Y aquí podemos observar que no nos va a marcar ningún punto en rojo y ninguno está fuera de los límites de control, ya sea superior o inferior. Aquí podemos decir que es una gráfica mezcla. Podemos ver que tiene estabilidad nuestro proceso. Igual si nos queda alguna duda podemos compararlas con el asistente. Defectos, tamaño de su grupo, opciones. Vamos a ver cómo no las... Y ahí lo tenemos. Ningún punto nos marca en rojo y ninguno se sale de los límites de control. Y entonces así es como deducimos que nuestro proceso de desfibriladores está bajo control estadístico. Y eso sería todo.